A reading from the first letter of St. Lectura John. de la primera carta del apóstol San Juan. Beloved, Queridos let us hermanos, love one another, amémonos because unos love a is of otros, God. ya que el amor es de Everyone Dios, who y loves todo is el que ama begotten by ha nacido God de Dios and knows God. y conoce a Dios. Whoever is without Quien no love ama does not know no ha God, conocido a for God Dios, is love. porque Dios es amor. In this way, En the esto love se of God was manifestó el revealed amor to que us. Dios nos tiene, God sent en his que only Dios begotten envió al Son into mundo a the su world, Hijo único, so that we might have para que life through vivamos him. por medio de Él. In this is En love, esto consiste el not amor, that we have loved no en God, que but nosotros that he loved hayamos amado a us Dios, and sent his sino Son en as que Él nos expiation amó for our y nos sins. envió a su Hijo como víctima de Beloved, propiciación if para God nuestros so loved pecados. us, Queridos we also hermanos, must love si one Dios another. nos amó de esta manera, No one has ever también seen nosotros God. debemos amarnos Yet unos if a we love otros. one another, A Dios nadie God lo ha visto remains in nunca. us, Si nos and his amamos love unos is a brought to otros, Dios perfection permanece in en us. nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su This is how plenitud. we know that we En remain esto in him conocemos que and he in permanecemos us, en Él that he has y given Él us en of his nosotros, Spirit. en que nos ha dado de su Moreover, Espíritu. we have Y seen and nosotros hemos testify visto y that damos the Father testimonio de sent que el his Padre Son envió as a su Savior Hijo of the world. para ser Salvador del mundo. Whoever Quien acknowledges that confiese que Jesus is Jesús the es el Son of Hijo God, de Dios, God remains in Dios him permanece and en he Él in God. y Él en Dios. We have come to Y know and to nosotros hemos believe in the conocido el love amor God que has Dios for nos us. tiene y hemos creído en Él. God is love, Dios and es whoever amor, remains in y love quien remains in permanece en God, el amor and permanece en God in Dios him. y Dios en Él. Verbum Domini. Lord, teach me your statutes. How shall a young man be faultless in his way? By keeping to your words. With all my heart I seek you. Let me not stray from your commands. Within my heart I treasure your promise, that I may not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I declare all the ordinances of your mouth. In the way of your decrees I rejoice, as much as in all riches. Tengo Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. You have but one Father in heaven. uno solo es tu Padre en el del cielo, y uno solo es su consejero, Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus spoke to his En aquel disciples, tiempo dijo "Do not be Jesús a called sus rabbi. discípulos, You have but ustedes one teacher, no se and you dejen are llamar all maestro brothers. porque uno solo es su Call no one maestro, on earth your y father, todos you have but one ustedes son Father in hermanos. heaven. Y no llamen Padre not be nuestro a called nadie en la master. tierra, porque uno You have solo but es one su, master, es su Padre, the el del Christ. cielo. No se dejen The llamar greatest among consejeros you porque uno must solo es be su your consejero, servant. Cristo. El primero Whoever exalts entre himself ustedes será su will be servidor. humbled, El que but se enaltece whoever será humbles humillado, himself y el que will se be humilla exalted. será enaltecido. Verbum Domini. Las tibi Christe. Today we celebrate Hoy the celebramos feast of one of the la greatest fiesta de theologians in the uno de los history of mayores the church. teólogos de la historia de la Iglesia, Certainly Saint Augustine San is the Agustín, greatest of the fathers.
el mayor de los And padres, then we y have también Saint tenemos Thomas Aquinas a Santo coming Tomás de Aquino 800 years later. hace unos 800 And años más tarde. Saint Augustine San Agustín became se convirtió that teacher en ese maestro after a tras very profound life of conversion una vida de conversión muy on many profunda levels. en muchos niveles. On one hand, as he says Por in una his parte, confession, como dice en sus confesiones, he él learned the aprendió love of Christ el amor with de his Cristo mother's milk. con la leche de Saint su madre. Monica, whom we Santa celebrated Mónica, yesterday, cuyo día celebramos had ayer, taught Saint había Augustine enseñado a San about Agustín Christ. acerca de Cristo. But there was Sin a embargo, crisis for hubo una him crisis para on a él number of levels. en una serie de His father, niveles. Patricius, Su padre, Patricio, was a minor era official. un oficial He had menor, a little bit tenía of money, not un much, poco de dinero, no mucho, and he wasted y it. lo desperdició. He was a pagan, Era un pagano and he y had no problem no tenía being problema very en unfaithful ser to muy his infiel wife, a su Monica. esposa Mónica. He had no problem No using tenía it on problemas drink en utilizar ese dinero and neglecting the y duties en olvidar of los being a deberes father de ser padre. were no real problem to him. No había problema para él en eso, And tampoco. Augustine Agustín felt that sintió strongly. eso fuertemente. He, in one sense, Por saw cierto, Monica's por faith cierto modo, vio as something that made her el a destino de doormat. Mónica y que la vio como un tormento. She continued Ella praying siguió for her orando husband. por su esposo But y sin Augustine embargo wanted to see Agustín something more querían ver forceful. algo más fuerte. And he blamed her Él weakness culpó on culpó her Catholic faith. a su fe católica Now, en ello, Because his father porque wasted their por money, su padre que a había friend of desperdiciado el theirs dinero, sent un him amigo de ellos to les a better envió school a in una the mejor larger city of escuela Carthage, en una ciudad mayor en from Cartago, Tagaste, and he went y over to desde Carthage Agusti, and y ahí studied fue and a did well. Cartago y This estudió friend y could see le fue the bien. quality of El this amigo young man, se veía la but calidad de este in joven his anger, y en su he not only comportamiento rejected no the tan faith, solo rechazó la fe, but he also sino que también came to appreciate llegó a how apreciar smart he really lo was. inteligente que en realidad era. And he saw that his Él vio intelligence que su inteligencia era significant enough significativa, that he can lo do what suficiente he como wanted. para hacer lo que él quisiera. And Y, he was, of course, por like many young supuesto, men, era very un hombre attracted joven, to muy a life atraído of lust. a una vida de lujuria. And he did two things. Hizo One, dos he cosas. got a Una, concubine, se a semi-legal consiguió una relationship, concubina, que es una where he could live with relación this girl and semilegal be en que somewhat podía socially acceptable, vivir more socialmente acceptable con than esta going to brothels. muchacha, And he had a aceptable para child no by ir her, they adopted. a los prostíbulos, y tuvo un hijo por ella. And he Y also también began to se convirtió think en ideas pensar that acerca de justified ideas his que pride justificaban su orgullo his y lust. su He lujuria. became much Se more convirtió en of a alguien mucho materialist. más de alguien The material materialista world del is mundo material, what he could que es lo que deal with. él podía But lidiar at con the él. same Al time, mismo tiempo, sin embargo, his faith su bothered fe him. le molestaba, Was taught bothered him. So he de opted manera que for a cult optó por known as the un culto que Manichaeans. se llama los This maniqueístas. was a cult Esto that taught fue un culto que that the enseñaba physical world que el is mundo real, físico era but it real, was created pero by también era algo the evil creado God por of the el Dios Old malvado del Testament. Antiguo This Testamento. Es idea has decir, been esta floating idea around había estado North Africa, flotando por el norte de quite a África bit. por And bastante that the tiempo, good God y of que the el New buen Testament, Dios del Antiguo completely Testamento different God, era created un Dios the Spirit. completamente distinto, And que creó only este the Spirit espíritu, y que really únicamente el matters. espíritu So importaba. that fed De his ego manera about que his esto intelligence. alimentó su But the material world being inteligencia, evil pero meant that he como could el blame any of mundo his material era moral malvado, values él podía culpar on a the cualquiera evil God de and the estos nature of evil and the physical world atributos. is bad. Era And so algo malo, that y por lo became tanto his esto se religion for a convirtió number en of su years. religión por una serie de años. This, of course, became Esto, por somewhat supuesto, se convirtió en unsatisfying algo insatisfactorio, because when he a consecuencia de que cuando one of the se leaders, they were encontró told, "Oh, this con uno guy's de los really going to líderes explain everything que to you." pensó que When le he iban met a him, a he found explicarle out todo,
that se the dio cuenta leader of entonces this que cult, el líder like most de este cult leaders, culto, como de was tantos dumber than a box cultos, of era rocks. más estúpido And que una so roca. he Y said por he lo needed tanto something more, le and he dijo also studied que necesitaba algo Cicero. más. También And estudió a Cicero, Cicerón. especially in the Cicerón Atenienses, particularmente gave him le dio a él un sentido desiring de philosophy. deseo de Now la that's filosofía, important. y esto es importante Because Saint porque Augustine San had Agustín studied había rhetoric, estudiado retórica and he would y be hired sería to contratado make rhetorical para arguments. hacer To him, argumentos it retóricos did para not él matter que no if importaban the case si was el true caso or false. era cierto o falso. What was important Lo is importante that era he won que the él argument ganara el argumento and defeated his y opponents derrotara rhetorically. a su oponente retóricamente. Now, this could Ahora, be a good esto living. pudiera ser una buena Not vida, unlike the way no we see muy distinta with de lo que vemos lobbyists, con los politicians, cabilderos and políticos courts. y That en las cortes, oftentimes que con winning frecuencia an argument ganar through un rhetoric argumento por is medio de la more retórica important es than más the importante truth and que goodness la of verdad the issue. y la bondad del asunto, del tema. And Y he, que él began to see, well, maybe él we should comenzó think a about what's ver really y true. pensar lo que era Sort of verdaderamente bothered cierto, y esto le after reading molestaba. Cicero. Después de He leer a he Cicerón, left his dejó mother a su and madre his concubine and son y a su back in concubina y Africa, su hijo en el and África, snuck away to y se the, escapó where he also taught rhetoric. a donde también enseñó retórica, Until donde his fue, students, hasta que sus also estudiantes uncommitted to the también, truth, no comprometidos cheated para con la him out verdad, of paying le their tuition. no le pagaban lo que tenían que defaulted pagarle on por la their tuition, enseñanza, and y he was left with entonces nothing. se quedó So sin then, ningún dinero. an official in Por lo Rome, tanto, un oficial no who was very much pagado, aware of his que great era muy skills, con sent him up to Milan, where the sentido emperor lo envió a and Milán, empress lived. y allí And se le there dejó they would pay him y well allí le to pagaban be a bien rhetorician. para ser un retórico. And that was how he began Y es to así como move comenzó up a in mover society. hacia arriba That's en la also when sociedad, he y así es broke como off the también relationship with the se concubine, separó con la concubina, because she was a porque hindrance to era getting una a molestia better ella quality para marriage obtener into un a matrimonio family mejor that was better en una off familia than que his own. era mejor que la suya. And she went away Ella back to Africa, volvió al África and she y ella died anonymously. We don't know murió when she died. cuando She murió. died anonymously, murió abandoned. anónimamente. And he Y él did that work. hizo esa His mother, obra. by the way, and the Su family madre, all eventually a followed him propósito, up there to todos Milan. le siguieron a Milán, And she kept pestering y him. le And molestaba what a ella. made the difference Lo que hizo la diferencia from this life entre mover of de esta rhetoric vida de retórica was that he fue que heard él the había preaching escuchado of Saint la Ambrose, enseñanza de bishop San of Ambrosio, el Milan, obispo who also de happened to Milán, be que también a staunch era Catholic un opponent gran oponente of the católico empress, de la who held emperatriz, to the Arian que heresy, se which adhería denied al that Jesus arrianismo, is God the Son. que negaba que el And what he saw Hijo in era Ambrose Dios. is that not Lo only que vio did en he Ambrosio, know sin embargo, rhetoric, es que no solamente él conocía la but retórica, Ambrose sino que used Ambrosio rhetoric utilizó for the la sake retórica of the truth. por el bien de la verdad. and Y Ambrose Ambrosio began to help comenzó a Saint Augustine ayudar a move San away Agustín a desplazarse from mere rhetoric, de la mere mera retórica, externals, mere de desire lo for success, histórico, el but rather mero to seek hecho, the truth. sino que más bien era el He tratar also de began encontrar la to verdad, y study comenzó a the estudiar Platonistic philosophers. la He read filosofía Plato, didn't know platonística. Greek. Leyó a Platón, His Latin él no was conocía el fantastic. griego, His Greek wasn't su very latín era muy bueno, pero So el he griego no. read the Platonists. Y leo a los platonistas, y This also gave esto him también le dio a a él deeper understanding una mayor about comprensión paying de lo que attention significaba to el the prestar stirrings atención within his a own heart las sensaciones de su that propio crave corazón, the que truth buscaban for la its verdad own sake. por su propio bien. And as he reflected Y cuando on él the reflexionó preaching of Ambrose, sobre la prédica de the Ambrosio, hollowness of the el imperial court and a career columnista that was de la opening up antigua before corte him, que estaba and he was abriéndose being como considered carrera to be a ante él, y Roman que se governor. That seemed consideraba like a un great deal. gobernador romano,
parecía un guarantee gran futuro y le you, garantizo, sin very embargo, few, and I que certainly muy could put pocos, myself in that, would y ahí not me be incluyo able yo to entre tell you ellos, the no podían names decirle of the Roman los governor nombres de los at the gobernadores time of romanos Augustine de la in época de Gaul San or any other Agustín, place. It's one of those y positions es una that de esas seemed posiciones so que important parecían to the tan people in the importantes time, para but la in the gente de su perspective of época, pero en history, perspectiva de get la totally historia, forgotten. fueron olvidados. And he began to Y él understand comenzó a that comprender reality. la realidad esa. And finally struggling Por with último, his luchó own lust. contra He su still had propia terrible lujuria, temptations to todavía lust. tenía grandes And dealing tentaciones, with the stirrings y of al his heart, mantener he came to su realize corazón Christ se empezó a is dar the cuenta de source que of truth. Cristo es la fuente de toda verdad Through the teaching y que of por la Saint enseñanza Ambrose, de he San began to Ambrosio realize comenzó a that the darse cuenta de que scriptures are las the way that escrituras God son la forma has en que revealed Dios ha revelado a sí and that the mismo, Manichaeans y que los were distorting the maniquistas scriptures because estaban the descubriendo Manichaeans esto porque would only ellos use únicamente certain utilizaban verses out ciertos of versículos context fuera de contexto for a pretext para of error. el pretexto del error. And he Y saw that que Saint vio Ambrose que was San able to Ambrosio teach the whole podía of Scripture enseñar la totalidad de la as escritura God's como revelation, Dios but also en su he came revelación, to pero realize también llegó that a the darse cuenta de que las has as its escrituras guarantee tenían not como just su that garantía it is no tan one solo book que es un solo among libro many entre that muchos exist out there que in the world, existía en aquella época, but this is sino a que book that este is es un libro guaranteed by que the tiene church. una importancia And clave that the por parte de la church iglesia, y is que la what iglesia passes on the es lo que scripture. pasa sobre And las that its escrituras, members y que of the sus church miembros de la who iglesia so son los committed que to God estaban and tan His comprometidos a Dios y laid su down verdad their very que lives for the asentaron su sake propia vida of por revelation, el bien de la revelación, including those who wrote, incluidos aquellos becoming que Mark, escribieron Mark and en Luke and the convertirse others, en mártires being como killed for their Martín faith and for the truth y of Lucas, what they wrote. etcétera, por lo que escribieron. And so he Por lo finally tanto, was por struggling último, and struggling luchaba y until luchaba he heard hasta a que voice, escuchó sing una song voz kind of voice, diciéndole, while he was in the garden, saying, mientras estaba en el jardín, "Take and diciendo, read, take and read." tómame a mí. And he saw a Y book vio of un Paul's libro epistles, de las and epístolas de looked San at Pablo, a verse in miró Romans el chapter versículo de 13, Romanos capítulo verses 13, 13 and en que 14. decía, versículos 13 y 14, And en que he saw decía que vio allí Jesus Christ, a Jesucristo and make no y concern sin hacer for the preocupación desires alguna of the por los flesh. deseos de la carne. And as he saw that, Y cuando él vio he esto, began to realize comenzó a that darse Christ cuenta de que is Cristo not only, no as we es hear in tan today's solo, gospel, como lo escuchamos our hoy teacher, día, our el master, maestro, el amo, but also, sino que as we hear in también, this first como lo epistle escuchamos from en esta St. primera John, epístola de San Juan, Jesus is our Jesús Savior. es nuestro Salvador. And he began to Y see comenzó that a it is ver in que Christ that he es algo finds en the Cristo que él basis encontró of truth. la base de su And verdad. that seeking Y que that al truth, buscar because esa it is verdad, true, a consecuencia is de what que es la ultimately verdad, es lo que a la satisfies the larga yearnings satisface of the heart. el deseo del corazón. From the Platonists who Desde los from whom we learned platonistas to listen que to what was aprendimos a going escuchar on deep a lo que within. estaba sucediendo dentro He de learned él, that basic truth él with which he se dio begins cuenta his de lo great que él book, The comenzó Confessions, con este gran a libro book que es de las confesiones, everybody que es un ought to libro read que todo el before mundo they debe die. As Sister Edith leer told antes de me morir. back in Una 8th hermana grade, me lo dijo en "Don't octavo grado, die no before te you mueras read antes Saint de haber leído Augustine's Confessions." San Agustín y sus Not knowing the length of confesiones, my life, no I read it then. conociendo la duración de mi vida. And in that beginning of Y en that, ese the book comienzo one, de ese paragraph libro, one, he wrote, Él "Our escribió, hearts are nuestro restless corazón está until inquieto they hasta rest tanto in thee." descansemos en Él. And that Y restlessness que of esa heart, he inquietud del found corazón, satisfied in él Christ. encontró algo But it satisfecho en wasn't a Cristo, satisfaction pero no era that la then let him satisfacción just sit que le back. permitió entonces He sentarse, realized that his sino que se dio cuenta de que su conversion conversión, was a call to action. He returned to Africa, que le hizo wanting to volver al become África y a layman convertirse who gave en his un life laico over to the que dio su service vida of the church. para el servicio de la iglesia. His bishop Su didn't accept that. Obispado no His se le bishop ordained him aceptó, a priest. le To ordenaron his own sacerdote consternation, para su propia but he began consternación, the ministry pero of comenzó el ministerio de And la then verdad his bishop y su insisted that he obispado be ordained his insistió auxiliary, en que knowing fuera that auxiliario, Augustine would be sabiendo que elected Agustín the sería next bishop
of él Hippo. sería elegido And el that's próximo exactly what obispo de Hippo, y eso fue lo que pasó. And in that En situation, esa situación en que se encontró, Augustine's fantastic Agustín mind y su sought fantástica mente truth buscó to la deal verdad with all the para issues lidiar of con his todos day. los asuntos de la vida. He had the Manichaeans Él tenía a los against whom he wrote maniquíos, from his earliest a quien years. He habló understood desde them from sus primeros inside, años, and he was los able entendió to desde refute adentro y them. pudo And you can read those. refutarlos. Again, Si go no to puede leerlo, vayan a la and see ewtn.com on y vean our en documents library under nuestra patristic, biblioteca the fathers of the church. Look up Augustine. los padres de la iglesia. And see Busquen a the Agustín enormous y variety vean of la gran things variedad that de he has cosas written, que and you él can ha just get for escrito free by downloading into your computer si and descargan read them, esto en su computadora, including y la the leen, confessions. incluido las And confesiones. He wrote also Él escribió on another también issue. There was a sobre group otro called the acento, Donatists. un asunto They muy similar did que not se llamaba accept el hecho the de que un validity grupo no of aceptaba la the validez ordinations de la or ordenación of ni the baptisms del of bautismo anybody de who ninguna had, persona during the que persecutions durante la of the persecución 4th century had del lapsed. siglo Those IV, had out of fear, and said, no, por no, temor, I'll worship the Lord. Then they came back to the faith. y They entonces, said, sin no, no, embargo, that's regresaron a la invalid. fe You're not diciendo, a Catholic anymore. no, eso es una And idolatría. Augustine Y refuted them Agustín that this is les a church rechazó diciendo, composed of sinners, esta es una because iglesia compuesta Augustine de himself had lived a pecadores, life of porque sin Agustín and había knew vivido una that vida Christ's de pecado y sabía grace que Cristo was y su stronger gracia than his era algo sin. mucho más fuerte And que the su fact that there pecado, are y sinners que in el the hecho de church que hay pecadores does en la iglesia not prevent no the grace of quiere Christ decir from being que strong. haya He wrote una against mayor materialists. He wrote don against the de pagans. Cristo y que era He mayor dealt que los with the paganos. Pelagians. Pidió The con los Pelagians taught pelagios that que human decían effort que is el all esfuerzo that is humano needed es in todo lo que order es to be necesario saved. para poder ser He salvado. said that is Dijo, eso es absolutely lo que es false. absolutamente falso. While he writes Mientras que that él the free escribe will de does que la exist, buena voluntad sí existe, it is too sin weak embargo es without the muy grace of demasiado God débil to be able sin la to do gracia the de Dios good para poder that hacer God wants us el to bien do. que quiere Dios que hagamos. And he wrote deeply and Y well escribió on this fuertemente mystery y bien of free acerca de will este and grace, misterio de the la name of one of his books. He fuerza wrote de on the libertad. Trinity. Escribió sobre la Trinidad And también. Y entonces, When his society, cuando su sociedad, he had, first of all, dealt with que these primeramente había personal lidiado crises, con su crisis and personal responded to y them, respondió a ellos, because he knew that it's porque él not sabía only que no a era feeling tan of solo community or una something, sensación de it was comunidad, the needs sino que of era the la human necesidad mind and de la heart mente to humana y have su their corazón de problems tener answered los problemas that he respondidos needed to do. que él But tenía then, que resolver. in the year Y 410, entonces en el año the 410 Visigoths los were the visigodos first to sack Rome. fueron los primeros en saquear a Roma. And this pointed out Y en esto something se that le had been señaló going on algo que había for a estado while. sucediendo durante Roman algún tiempo ya. society La was sociedad beginning to romana collapse. comenzaba a Romans colapsar. had Los lost faith romanos habían in the perdido la fe idea of Rome. en la They idea didn't understand it. del They bien. simply wanted No the good entendían life la now. buena vida ahora ya. And when the Y Visigoths entonces cuando los conquered visigodos conquistaron a Roma, this was considered a esto sign fue of the considerado end of the world. una señal del fin del mundo. But it wasn't the end. Sin embargo, It no was fue el only fin del the mundo, beginning sino tan of solo the el troubles. comienzo de los Because problemas, ya que just a couple years al before igual that, que unos the Vandals par de años had antes, entered los into vándalos Europe. habían entrado en They'd Europa crossed the Rhine y habían and cruzado come el into Rin Gaul, y and han then it llegado took a over Galia Spain, y and también a took over the España imperial fleet of the y West. a la antigua Came flota into del oeste Africa y and llegaron al conquered África North Africa. y conquistaron el norte de África. And Augustine died while the Agustín Vandals murió were surrounding mientras his city of los Hippo. vándalos rodeaban And they su ciudad de eventually took Hippo it long y a la ley after he larga died, la tomaron August 28th, poco después de in the haber year muerto 430. él, el 28 And de he agosto del año dealt with that as 230. well. Él lidió con eso That también. he made it clear Él lo dejó empires like evidente Rome, que los countries imperios como el de come Roma and go. pueden conquistar y And marcharse, this is the way of desaparecer. history. Y esa es la forma Because que aparece you la historia, cannot porque uno no identify puede what's going identificar on lo in que está Rome sucediendo en Roma, or Babylon ni or en Babilonia, ni en Egipto. Egypt, or Europe En or Europa, America
or o en any place América else o en ninguna as otra the city parte, of God. como la ciudad de The Dios. city of La God ciudad de is Dios something that es algo transcends que any trasciende nation, ninguna any nación, race, any ninguna ethnic group, raza, ningún grupo but is étnico, rather sino más composed of bien those es who have algo faith in compuesto por los Christ que tienen and fe en seek His Cristo truth y and tratan de live it. buscar su verdad y vivirla. And that the fall Y of que Rome la does caída not de mean the Roma end of the world. no significa el fin And del in mundo. fact, Y it que was his de great hecho book, The fue City of ese gran God, libro, La which Ciudad de we Dios, need to que read nosotros in our tenemos que times leer to have en a nuestra better época para tener una as mejor we perspectiva see one of our cuando greatest vemos cities, que Detroit, una de las grandes collapse. ciudades haya And colapsado other cities y in que some otras states ciudades, with por their ejemplo en Estados the Unidos, en Detroit, politicians who con los have robbed políticos the y people otros que han robado of al pueblo pensions and other de sus things, pensiones y otras cosas, and overtaxed y and are in huge debt. han puesto muchos can impuestos. expect Uno puede esperar that entonces what que Detroit is the con, por beginning ejemplo, of our Detroit collapse. se comienzan bien a And otros a we colapsar. don't need to Nosotros see no tenemos que that this is ver the end of the world, que este es el but fin del rather, mundo, sino this que is es where más we have to bien, see that es ahí like donde tenemos que Augustine, ver como, al Christians igual que San stay. Agustín, los cristianos se Matter of fact, in mantuvieron his last aquí thing como that he wrote, he el told último his que le escribió, priests, él stay mencionó with a the sus people sacerdotes, to manténganse the con el extent pueblo, quédense possible, allí, and convert hasta the la barbarians. extensión posible y So conviertan a also los we bárbaros. Christians Así que are también not to deben abandon the leer a los world, cristianos, but to no be debemos there to abandonar al mundo, convert. sino And it ser was los que Augustine's conviertan, writings y eran los escritos de San which Agustín, inspired lo que había inspirado Saint Gregory a San and many Gregorio others y a over the muchos next otros century a lo largo de los to siglos go out para and bring salir the y gospel of traer Jesus Christ el Evangelio to de these Jesucristo barbarians, a so estos that the bárbaros, de descendants manera of the que Vandals los became descendientes Catholics, de los the vándalos se descendants convirtieran en of the católicos, Visigoths and de the los Ostrogoths, the descendientes de Burgundians, los the Gepids, the ostrogodos, Franks, los the francos, Germani, and so many etcétera, others y muchos who otros came in que wave llegaron after wave en ola of tras ola barbarity, de sweeping bárbaros, across que Europe. habían acudido a Europa, Augustine y inspired San the Agustín church inspiró a la to iglesia stand with the a truth of pasar Jesus Christ la verdad de and win the Jesucristo barbarians y over to ganar a him. los bárbaros para que And pasaran this a su is lado, our y es mission así que esa es today. nuestra misión hoy día. The barbarity that we Las see barbaridades on- que vemos, like we see it, take a look como at lo the vemos news, hoy on día MTV, en las noticias en and other MTV places, y otros that barbarity lugares, que esa is not barbaridad, to be hated, but esa converted. barbaria no debe The odiarse barbarity sino convertirse. of La those who would barbarie de secularize las us que and drive quieren Christ secularizarnos away from y every quieren part of our apartar a society Cristo are de to be toda converted. parte de nuestra Those who sociedad would deben take our convertirse. civil rights Aquellos que as toman nuestros Catholics derechos are civiles to be como converted. católicos deben ser controlados. This is our task Y esta es today. nuestra tarea hoy día. And we need to Y read tenemos que Augustine all leer the a more Agustín to let aún him más inspire us para dejar to que do nos what inspire he and those para who followed hacer him did lo que él y in the lo que many siguieron centuries over the durante past los muchos siglos, 1600 years. durante los últimos 1600 años, nos ayuden.